Lo siguiente apartado es la venta. Nosotros tenemos que fijar precios de venta por metros cuadrados construidos, de viviendas, de locales. Esos 3.000 metros que había o 2.000 metros de viviendas, pues a 2.500 euros por metro cuadrado, pues sale tanto. Y luego los garajes y los trasteros los valoramos por unidad, porque el garaje puede consumir muchos metros cuadrados hacer una plaza de garaje porque la distribución de la parcela sea muy rara, haya muchas columnas, la rampa de acceso sea muy grande, pero el precio del mercado de un garaje pues es el que es y no depende de la tipología del sótano. Entonces aquí ponemos los importes unitarios. O sea, esto va por metro cuadrado construido, aquí lo pone, y esto va por unidad. Luego hay otras cosas que al final lo diré si tengo tiempo, que tendré. Y es que hay una opción, en la crisis hubo una cuestión y es que se quedaron promociones a medio hacer y que uno no sabía qué hacer con las viviendas que le sobraban, porque había construido 25, pero se quedaron 7 sin vender, por suerte. Y ahora también, aunque eso ya empieza a no ocurrir, sí nos podemos plantear la posibilidad de que ciertas viviendas se nos queden sin vender durante un tiempo dilatado, no de meses, sino de años, ¿no? Porque se nos queden sin vender 1 o 2 años. Entonces, el hecho de que se termine la obra y se termine el periodo de carencia, adelanto esto un poquito, pero bueno, se termine la obra y el periodo de carencia y se nos queden unidades sin vender, significa que una vez que haya entregado la mayoría del edificio y se han hecho ya las subrogaciones de hipoteca y empiecen a vivir los propietarios, yo me convierto en propietario también y por lo tanto empiezo a tener gastos de seguro, de comunidad de propietarios, empiezo a amortizar la hipoteca, etc. Entonces, esas viviendas que todavía puedo prever que no se van a vender empiezan a suponer una carga. ¿Qué debería hacer yo? Pues si no las puedo vender, a lo mejor una opción es ponerlas en alquiler con opción de compra a un plazo de tiempo corto, 2 años, 3 años, 1 año, para ver si en ese tiempo me da tiempo a venderlas. O no alquilándolas, asumir que voy a tener unos gastos de mantenimiento, de seguros, de amortización de capital. Entonces, si yo voy a considerar esa posibilidad, aquí tendría que decir que sí quiero venta diferida con alquiler, que significa que voy a construir 25 viviendas, que voy a vender 20 durante la promoción, pero se me van a quedar 5 durante un plazo de años. Poniendo aquí un 1, pues entonces me permitiría entrar a esta opción, que se vería, no voy a entrar ahora a ella, pero yo aquí podría, digamos, reservar una serie de viviendas para más tarde. También, esto hoy en día, que parece que estamos empezando a subir ligeramente, podría ser una estrategia comercial, decir, bueno, me las voy a guardar hasta que remonte el mercado y estas de ahora las voy a vender a 180.000 euros y las otras las voy a vender a 210 y ganaré dinero. O sea que es también en estos momentos una opción estratégica. Bien, esto está aquí, nos daría paso a otra pantalla con más información y otros resultados, pero ahora no me voy a meter en ello. Simplemente que sepan que existen y viviendas y locales por sus precios. Bien, siguiente cuestión, la hipoteca. Aunque yo tuviera suficientes recursos propios para poder hacer la promoción sin financiación, lo más probable es que los compradores sí que la necesiten. Por lo tanto, un servicio más del promotor es conseguir esa financiación. Mucho más, por supuesto, si la necesito para poder hacer las viviendas. Pero aunque yo no lo utilizara, sí que tendría que tener negociado con el banco. O sea que una financiación, un préstamo hipotecario, es obligatorio. Si ustedes en una promoción determinada no lo van a usar, pues pongan 0. Pero vamos, lo normal es que se utilice. Y entonces, para estas unidades, viviendas locales, garajes y trasteros, lo que tenemos que decir es qué porcentaje nos dan sobre el precio de venta. En la realidad, nosotros iremos a proponer una operación al banco, el banco mandará un tasador, el tasador tasará y sobre esa tasación el banco nos dará el 70, el 80, 65, 72. Como esto es una operación, estamos haciendo un estudio a futuro y no tenemos una idea muy clara de si vamos a comprar el solar siquiera,
o mucho menos de qué valor va a dar el tasador. No vamos a ir a preguntar al tasador. Entonces, hacemos una simplificación en el programa. Y es que asumimos que ese precio que va a dar el tasador, ese valor que va a dar el tasador, es nuestro precio de venta. Y ponemos el porcentaje que nos va a dar el banco sobre el precio de venta. Si fuera distinto, aunque el banco nos dé el 70% del valor de tasación, a lo mejor es el 68% del precio de venta. Bueno, pues vendimos aquí, lo pondremos. Y también discriminamos que nos va a dar a lo mejor un tipo de financiación para viviendas y otro para zonas comerciales, y a lo mejor para los garajes no nos da nada, o sí. Bien. Aquí definiremos los datos principales del préstamo hipotecario, principalmente el tipo de interés. Vamos a hacer un tipo de interés fijo para toda la promoción para no complicarnos mucho la vida. Pero nos recuerda cuál es el Euribor, bueno, cuál era aquí en diciembre de 2014, pero en la próxima versión cuál es el de mayo, de junio del último publicado, para tener idea. Si estamos hablando de Euribor más 2, pues aquí habría que poner, pues ahora está el Euribor en el 1 y pico, pues 2,5 por ser prudentes. No nos importa ser conservadores. Y luego, por los gastos que conllevan la constitución de un préstamo hipotecario. Principalmente una cosa que está apareciendo ahora, que es el monitoring. El monitoring es que el banco nos concede el préstamo, pero requiere de un tercera empresa o tercer técnico que tiene que asegurarse de que nos va a librar, nos va a poder permitir disponer de las certificaciones para que tengan el único y exclusivo fin de pagar al contratista. Y también asegurarse de que no utilicemos eso para tapar otros pufos que pudiera tener nuestra empresa, dejar colgada esta operación y que luego el contratista paralice la obra y el banco se quede colgando. Entonces, hay un tercer técnico, aparte del Seguro Nacional, que va a vigilar que los pagos se hagan al constructor y que va a tener ese derecho de veto. Por lo tanto, para nosotros es una seguridad más. Nos cobran, pero también se responsabilizan de que el constructor cobre. Y también se responsabilizan o vigilan de alguna manera que el constructor pague a sus contratistas, porque el pufo a lo mejor no es nuestro, que nosotros somos muy honrados. Pero a lo mejor el contratista, pues en lugar de pagar al de las ventanas, no le paga porque tiene ahí un problema con no sé qué, y el de la ventana dice, pues ya no pongo una ventana, paro la obra, problema. Entonces, problema nuestro y problema del banco. Entonces, el monitoring también vigila que ese flujo de pagos que se hace por las certificaciones llegue también a los subcontratistas. Con lo cual, es bueno, cuesta, pero es bueno. Ya saben ustedes que no hay nada gratis en este mundo. O sea, bien, entonces con esto definimos los costes de constitución de la hipoteca y la parte de hipoteca que nos van a dar. ¿Qué otros costes tendríamos? Pues los nuestros, los gastos de gestión, los gastos generales. Bien. Y de comercialización. Los gastos generales los hemos ido ampliando a petición de nuestros usuarios bastante, con lógica, porque nosotros tenemos que plantear muchos escenarios, tenemos que resolver muchos escenarios, no solo el de una promotora, también en el que los gastos generales pues, son el 12% y ya está, no vamos a liar. También los de un project manager, que a lo mejor sus honorarios van sobre las ventas y no sobre los costes, o los de un gestor de cooperativas, en el que hay que diferenciar muy claramente cuáles son los costes propios de la cooperativa de los honorarios del gerente. Entonces, al final, hemos dividido esos gastos generales en varios conceptos, en varios subconceptos. También del momento en el que se desembolsan, porque el peor momento de la promoción es la compra del solar. Ahí tenemos que poner dinero para la compra del solar, a lo mejor tenemos una hipoteca, pero no es probable. Tenemos que pagar el IVA o el impuesto de transmisiones patrimoniales, tenemos que pagar al intermediario, a la API. Y si además nosotros decimos que nuestros honorarios, nuestros gastos generales son del 10%, encima en tesorería nos metemos un 10% en el peor momento en el que no tenemos dinero. Entonces, hemos distinguido los gastos generales primero en dos niveles, los que se aplican al solar y los que se aplican al resto. Los que se aplican al solar se van a devengar en el mes de la escritura del solar, que básicamente va a ser el pago del API. Y si nosotros queremos, porque vamos bien de tesorería, imputarnos unos gastos gerenciales ahí, pues estupendo. O que
operativas y queremos ir teniendo asegurado ya un pago. Pero nos da esa libertad. Primero, repartimos en dos: gastos de administración o del API y los gastos gerenciales, que podemos poner un porcentaje o no. Y luego el resto de los costes, que sería todo menos el solar, que se va a repartir a lo largo de la promoción en el flujo de caja. Y entonces aquí ya pondríamos gastos de administración, un porcentaje, y gastos gerenciales. También podemos incluir un porcentaje de imprevistos, que es que en algo me voy a equivocar y voy a tener un cajoncito para, en fin, tirar de algo que me va a pasar que no sé lo que es. Y también, por otro lado, esos serían los gastos generales nuestros, y luego los gastos de comercialización y postventa de las viviendas. Tendríamos comercialización y publicidad. La comercialización serían los honorarios del intermediario y la publicidad por los gastos que hemos tenido que hacer, página web, posicionamiento en redes sociales, carteles, publicidad de cualquier tipo, etc. Y también que vamos a tener unos gastos de postventa. Probablemente, una vez que hayamos terminado, pues haya que arreglar alguna cosilla, que estará cubierto por el seguro del constructor o no. O a lo mejor ha pasado un año, preferimos pagarlo nosotros, ir adelantando ese pago para que poder ocupar la vivienda y que el comprador se subrogue la hipoteca y esté contento, y luego ya negociaremos nosotros con la constructora. O, como hay últimamente, se contrata una empresa especializada que se dedica exclusivamente a esas labores de postventa, y nosotros nos libramos, sobre todo, del problema administrativo y de gestión. Bueno, pues ya hemos definido estos honorarios, estos gastos. Con todo esto, ya hemos puesto todos los gastos, todos los ingresos que necesitamos para conocer el estado de nuestra operación, y eso lo veríamos en resultados. En ver el estudio económico, que aquí, al final, pues nos dará un resultado. Un margen de ventas, un yo que sé. Bien. Entonces, en el siguiente vídeo empezaremos a estudiar los resultados y el estudio económico y los presupuestos. Así que vamos a parar.